Para poder describir un movimiento en 2 o 3 dimensiones, es necesario utilizar las cantidades vectoriales de desplazamiento, posición y velocidad. Comencemos por definir el vector de posición. El vector de posición de una partícula es un vector trazado desde el origen de un sistema de coordenadas hasta la posición de la partícula. La posición está dada por los componentes en cada eje. En caso de ser línea recta, usaríamos solo el eje X, cuyo componente se representa por la letra Y. Veamos un ejemplo en un gráfico. Pedro está en la siguiente posición, 0 metros Y. Significa que está en el punto de origen, pero luego su posición es de 5 metros en Y. Significa que se desplazó 5 metros. Ahora un ejemplo en 2 dimensiones. Sobre Pedro hay un avión, lo que significa que su posición en el eje X es de 5 metros, pero está a una altura de 40 metros. Este eje es Y, el cual describe la altura, por lo tanto, el valor en el eje Y es de 40 metros. Este componente se representa por la letra J. Entonces la posición del avión sería 5 metros Y más 40 metros J. Estos, aunque tengan el signo de suma, no se suman por ser diferentes componentes, solo describe la posición de un objeto. Y por último tenemos el eje Z, el cual su componente se representa por la letra K y describe la profundidad de un objeto. En el ejemplo de Pedro, también tenemos a un pájaro volando a 3 metros de altura y se encuentra alejado de Pedro a 10 metros hacia atrás. Digamos que en el eje X tiene el mismo valor, el cual es de 5 metros. Entonces su posición se describe de la siguiente manera: 5 metros en Y, más 3 metros en J, más 10 metros en K. Regresemos con Pedro. Su posición actual es de 5 metros en Y, pero ahora Pedro comienza a caminar y finalmente su posición es de 15 metros en Y. Con nuestra definición anterior, podemos trazar un vector de posición. Podemos apreciar que hubo un cambio de posición. Este también lo podemos conocer como vector de desplazamiento, el cual está dado por la posición final menos la posición inicial. El desplazamiento es de 15 metros en Y menos 5 metros en Y. Como son los mismos componentes, sí se pueden restar, el cual nos da un resultado de 10 metros en Y, que es nuestro valor del vector de desplazamiento. Se aprecia que solo se movió 10 metros. Con este ejemplo, pasemos a otro pero con 3 dimensiones, donde no solo encontraremos el valor de su desplazamiento, sino también de su velocidad y posición. Nuestra posición está dada por los 3 componentes, el eje X, el eje Y y el eje Z. Un ejemplo: inicialmente estás en la siguiente posición, 40 metros en Y, más 60 metros en J, más 0 metros en K. Después, nuestra posición final es de 80 metros en Y, más 40 metros en J, más 10 metros en K. Y trazamos la línea de la posición inicial hacia la posición final. Y listo, tenemos nuestro vector de posición. Sabemos que el vector de desplazamiento está dado por la posición final menos la posición inicial. Colocamos nuestra posición final e inicial y nos queda la posición final, que es 80 metros en Y, más 40 metros en J, más 10 metros en K, menos la posición inicial, que es 40 metros en Y, más 60 metros en J, más 0 metros en K. Al eliminar los paréntesis, recuerden que el signo negativo multiplica los signos de adentro del paréntesis, y nos quedaría 80 metros en Y, más 40 metros en J, más 10 metros en K, menos 40 metros en Y, menos 60 metros en J, menos 0 metros en K. Pero recuerden que no podemos sumar ni restar los componentes diferentes, así que ordenaremos y agruparemos con su debido componente. 80 metros en Y menos 40 metros en Y, más 40 metros en J menos 60 metros en J, más 10 metros en K menos 0 metros en K. Tenemos entonces que el desplazamiento está dado por la posición final en X menos la posición inicial en X, más la posición final en Y menos la posición inicial en Y, más la posición final en Z menos la posición inicial en Z. Solo nos queda restar y nuestro desplazamiento es 40 metros en Y más menos 20 metros en J más 10 metros en K. Ahora procedamos a sacar la velocidad media de nuestro cambio de posición. Teniendo en cuenta que la velocidad es la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, el cociente entre el valor de desplazamiento y el intervalo de tiempo es el vector de la velocidad media. Sustituyendo el desplazamiento por nuestra fórmula anterior, nos queda de la siguiente manera: como el intervalo de tiempo divide a cada componente, tendremos la velocidad en cada componente. Finalmente nos queda que la velocidad es igual a
el desplazamiento en X sobre el intervalo de tiempo, que es la velocidad en el eje X, más el desplazamiento en el eje Y sobre el intervalo de tiempo, que es la velocidad en el eje Y, más el desplazamiento en Z sobre el intervalo de tiempo, que es la velocidad en el eje Z. La velocidad está dada por la suma de las velocidades en cada componente. La magnitud del vector de la velocidad instantánea estará determinada por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada velocidad en cada componente. Ya teniendo nuestras fórmulas, continuemos con nuestro ejemplo. Supongamos que al llegar a la primera posición habían pasado 3 minutos y al llegar al segundo punto llevaban 7 minutos recorridos. Con estos dos datos sacamos el intervalo de tiempo, que es lo que duró en hacer el cambio de posición. Si el intervalo de tiempo es igual al tiempo final menos el tiempo inicial, entonces el tiempo final es de 7 minutos y el tiempo inicial son 3 minutos. Así que tenemos que nuestro intervalo de tiempo es de 4 minutos, que son 240 segundos. Primero expresaremos la velocidad mediante sus componentes, dividiendo el desplazamiento de cada componente sobre el intervalo de tiempo. Tenemos que la velocidad en el eje X es 0,17 centésimas. La velocidad en el eje Y es de menos 0,84 milésimas. La velocidad en el eje Z es 0,417 milésimas. Ahora podemos sacar la magnitud de la velocidad, la cual sería 0,194.151.719 milésimas. Por último, sacaremos el ángulo con respecto a cada eje para saber su dirección. Nombraremos al ángulo que está entre el eje X y el vector ángulo alfa, a el ángulo que está entre el eje Y y el vector ángulo beta, y el ángulo que está entre el eje Z y el vector ángulo gamma. Teniendo en cuenta esto, podemos sacar nuestros ángulos de dirección. El coseno del ángulo alfa es igual a la magnitud de la velocidad en X sobre la magnitud total del vector. El coseno de beta es igual a la velocidad en Y sobre la magnitud total de la velocidad. El coseno de gamma es igual a la velocidad en el eje Z sobre la magnitud total de la velocidad. Despejando cada ángulo y haciendo nuestras debidas operaciones, tenemos que el ángulo alfa es de 28.88 grados. El ángulo beta es de 115.6359 grados. El ángulo gamma es de 77.597 grados. Así es la manera en la que podemos describir un objeto en movimiento. Espero que te haya gustado este video. No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar. Hasta la próxima.